Mi esposo me gritó que me fuera si no soportaba sus infidelidades. Que sus amantes eran mujeres reales, no frías como yo. Él, con sus deudas y su sueldo mediocre, no imaginaba que mi frialdad había generado en secreto casi 4 millones de euros. Me dio la espalda, creyendo que había ganado la partida. No se imaginan lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 58 años. Durante mucho tiempo, creí que mi propósito en esta vida era simple: criar a mis hijos, verlos crecer fuertes y honestos, y cuidar del hogar que construí junto a mi esposo. Creía que con darlo todo, la vida, de alguna manera, te lo devolvería. Pero un día, cuando ya pensaba que el camino por delante era una línea recta y tranquila, me di cuenta de una verdad muy amarga. Hay cosas que, por mucho que se den, no siempre regresan. Para entender cómo llegamos a aquel amanecer, a aquel caos perfectamente calculado, primero deben escuchar las últimas palabras que mi esposo me dirigió la noche anterior. Estábamos en nuestro dormitorio, el mismo donde habíamos dormido juntos durante 30 años. Él se ajustaba la corbata de seda frente al espejo, y yo lo observaba desde el umbral de la puerta. Su voz, llena de un desprecio que ya no se molestaba en ocultar, cortó el silencio. Si no soportas que esté con la CEO y tus amigas, vete. Dijo, mirándome a través del reflejo. Ellas son mujeres reales, Elena. No frías como tú. Fría. Esa era la palabra que usaban. La que él, la que ellas, susurraban a mis espaldas. Como si la calma fuera un defecto. Como si la precisión fuera una falta de corazón. No respondí con lágrimas. No hubo gritos. Solo una sonrisa, tan delgada y afilada como una hoja de hielo. Como quieras, Ricardo, dije en voz baja. Y esa fue la última conversación normal que tuvimos. Al amanecer, el sol entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un color anaranjado pálido. Pero la paz de la mañana se rompió en 1000 pedazos. El primero en caer fue Ricardo. Un quejido sordo, y luego el sonido pesado de su cuerpo golpeando la alfombra. Corrí hacia él, no por pánico, sino por protocolo. Para observar. Casi al mismo tiempo, sonó el teléfono. Era Ana, mi amiga. La joven a la que había ayudado a preparar su examen de censor jurado de cuentas. No hablaba, solo se oían jadeos al otro lado de la línea. Y luego, un golpe. Silencio. Poco después, recibí un mensaje de texto. Era de Carmen, la psicóloga a la que había consolado durante su divorcio. El mensaje era un galimatías de letras sin sentido. Incoherente. Sabía lo que significaba. Isabel Gallardo, la CEO, y Lucía, la maestra de yoga, no tardaron en seguir. Las 5 personas que habían formado el tribunal de mi vida, los 5 que me habían juzgado y sentenciado en secreto, ahora yacían en sus respectivas casas, o en la mía, con los mismos síntomas exactos. Palidez extrema. Dificultad para respirar. Un colapso repentino. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron una escena extraña. Un hombre inconsciente en mi dormitorio, y a su esposa, yo, sentada en una silla junto a la ventana, esperando con una calma que los desconcertó. Les di los nombres y las direcciones de las otras 4. Les dije que sospechaba que sufrían lo mismo. Una hora más tarde, en la caótica sala de espera del Centro Médico Rivera, el destino nos había reunido a todos. Bueno, a mí, y a los familiares de ellas. La tensión era insoportable. Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y confusión. Entonces, la doctora entró. Doctora Teresa Vidal. Una mujer de rostro severo, con unos ojos que parecían haberlo visto todo. El silencio cayó como un manto pesado.
Se detuvo en el centro de la sala, miró su tableta digital, y luego nos miró a nosotros, los familiares reunidos. Su voz era grave, profesional, pero con un matiz de algo que no pude descifrar. Odio tener que decir esto, comenzó, y cada palabra parecía pesar una tonelada. Pero hizo una pausa. Una pausa terrible. Y en esa pausa, en ese instante suspendido en el tiempo, mi mente viajó hacia atrás. Para entender ese momento, para comprender por qué la mano del destino, o quizás, mi mano, se había movido de esa manera, es necesario volver al principio. Al día en que los pequeños puntos de datos anómalos que había estado registrando en silencio, finalmente, formaron un patrón. Hacía 7 años, mi vida tenía un ritmo. Un ritmo predecible, como el tic-tac del viejo reloj de pared de la cocina. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Cada día. El primer rayo de sol aún no había tocado las colinas, pero yo ya estaba en pie. El primer sonido en nuestra casa era el de la cafetera. Luego, el siseo de las claras de huevo en la sartén. Ricardo era un hombre de rutinas. Un hombre ambicioso. Trabajaba en ventas para una gran farmacéutica, y su carrera, me decía, era nuestro futuro. Yo creía en ese futuro. Así que preparaba sus batidos de proteínas, sus tortillas perfectas, su ropa planchada. Creía que su éxito sería nuestro éxito. Él se iba de casa con el olor a café recién hecho y el sabor de un desayuno saludable. Lo que nunca supo, lo que nunca le conté a nadie, era mi segundo ritual matutino. Mientras los huevos se cocinaban, yo apoyaba mi teléfono móvil en el especiero. Con un dedo, revisaba las alertas de operaciones nocturnas. Mis algoritmos no dormían. Trabajaban sin descanso en los mercados asiáticos, con la precisión de un reloj suizo. Aquella mañana en particular, mientras le daba la vuelta a su tortilla, un pequeño destello verde en la pantalla me informó de que habíamos ganado otros 11.500 euros mientras dormíamos. Mi cartera de inversiones, construida en silencio durante años con fórmulas matemáticas que solo yo entendía, había alcanzado los 3.700.000 euros. Yo era la esposa abnegada que preparaba el desayuno. La mujer sencilla con ropa práctica. La que él llamaba predecible. Y en cierto modo, lo era. Predeciblemente, estaba construyendo un imperio financiero del que él no tenía ni la más remota idea. El día que todo cambió, o mejor dicho, el día que todas las piezas encajaron, fue un jueves por la tarde. Llegué a casa un poco antes de lo habitual. Dejé mi bolso en la cocina y subí las escaleras en silencio. Las zapatillas planas que siempre usaba no hacían ruido en la madera. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Y desde dentro, oí su voz. La voz de Ricardo. Pero no estaba solo. Hablaba con su ordenador portátil, en una videoconferencia. No sospechará nada, decía, con un tono de confianza que me heló la sangre. Es demasiado fría para entender lo que es la verdadera pasión. Me quedé quieta en el pasillo. La luz de la tarde dibujaba largas sombras en el suelo. Sombras que de repente parecían trampas. La voz de una mujer respondió a través de los altavoces. Era Isabel Gallardo, su jefa. La CEO. Su voz era clara y cortante, como el filo de un cristal. La reina de hielo probablemente se pasará todo el evento analizando datos en su teléfono. Y entonces, se rieron. Los 5. Escuché la risa de Isabel, la de Ricardo, y luego, una a una, las risas de mis 3 mejores amigas. La voz terapéutica y falsa de Carmen, la psicóloga. La cadencia zen y estudiada de Lucía, la gurú de la meditación. Y el tono agudo y nervioso de Ana, la joven contable. Estaban planeando usar el evento de bienestar corporativo del día siguiente, una iniciativa de salud para los empleados y sus cónyuges, como su próxima oportunidad. Su tapadera. Las salas de reconocimiento médico serán perfectas,
decía Carmen, con el mismo tono que había usado 6 meses atrás, llorando en mi hombro por lo sola que se sentía tras su divorcio. Nadie se dará cuenta si algunas personas se escabullen. Y yo dirigiré las sesiones de meditación, añadió Lucía. La excusa perfecta para quien necesite realinear sus chakras. Más risas. Ese tipo de risa que solo tienen las personas que se creen muy listas. Que se creen por encima de las consecuencias. Yo seguía allí, de pie, en el pasillo. No calculaba el dolor de la traición. Eso vendría después, quizás. O quizás no. En ese momento, mi mente, mi fría y analíticamente, estaba haciendo otra cosa. Estaba calculando la probabilidad de una venganza perfecta. No era la primera vez que notaba algo extraño. Recordé la cena de empresa del mes anterior. La mano de Isabel Gallardo deteniéndose en el hombro de Ricardo un segundo más de lo necesario. Las preguntas inusualmente detalladas de Carmen, Lucía y Ana sobre sus viajes de negocios. Sus horarios. Sus bonificaciones. Yo había catalogado esos momentos. Los había archivado en mi mente como catalogo las anomalías del mercado. Puntos de datos que no encajaban del todo en el modelo esperado. Pero ahora, con sus voces y sus risas resonando desde mi propio dormitorio, el patrón se reveló. Claro, y brutal. No era una anomalía. Era un sistema. Un sistema de engaño construido sobre mi supuesta ignorancia. Sobre mi supuesta frialdad. Me di la vuelta, sin hacer ruido. Volví a la cocina. Saqué mi propio ordenador portátil. Y mientras ellos se reían de la reina de hielo, la reina de hielo empezó a trabajar. No sentía el dolor de la traición, sino la certeza de la acción. Empezaba a conectar los puntos de datos anómalos que había estado observando. Mi venganza no sería un acto de pasión. No sería un plato que se sirve caliente. Sería un proceso. Un algoritmo preciso. Y el primer paso era encontrar a la aliada perfecta. No tuve que buscar mucho. En el cajón de mi escritorio, bajo una pila de papeles viejos, guardaba desde hacía 3 años una tarjeta de visita. Sencilla, elegante. Decía, doctora Laura Jiménez. Consultora de bioanalítica. Laura y yo habíamos trabajado juntas brevemente, mucho tiempo atrás. Era la mente más brillante que había conocido en el análisis de datos biomédicos. Y también era una mujer marcada. La habían despedido y puesto en una lista negra por exponer cómo la propia empresa de Ricardo había manipulado los datos de un ensayo clínico. El famoso ensayo Meridien. Laura eligió la verdad. Y pagó el precio. Saqué mi teléfono. No para revisar mis ganancias, sino para enviar un mensaje. Hola Laura. Soy Elena, ¿disponible para una consulta? Evento de bienestar corporativo. Están surgiendo patrones de datos interesantes. Su respuesta fue casi inmediata. Siempre me interesa el reconocimiento de patrones, Elena. Envíame los detalles. La primera pieza del tablero estaba en su sitio. 10 minutos después, Ricardo salió del dormitorio. Su rostro había recuperado la máscara de marido preocupado. Me vio en la cocina, con el portátil abierto. Cariño, ya en casa. ¿Otra vez migraña? Preguntó, acercándose. Solo quería terminar unos análisis en paz, respondí, levantando la vista. Mi expresión era tan neutra como una hoja de cálculo. ¿Qué tal tu día? Bien, bien. De hecho, quería recordarte lo de mañana. El evento de bienestar. Isabel Gallardo espera que participemos todos, especialmente los cónyuges. Vendrás, ¿verdad? El evento donde planeaban usar los chequeos médicos como tapadera.
donde mis 3 mejores amigas y su jefa se reirían de la reina de hielo mientras yo, supuestamente, estaría demasiado absorta en mis datos como para notar nada. Por supuesto, dije, y mi voz sonó tan firme como el interés compuesto. No me lo perdería por nada del mundo. Aquella noche, él debió pensar que mi calma era sumisión. Que mi silencio era aceptación. Se sentó en su sillón de cuero y, con la misma naturalidad con la que se explica una fusión de empresas, me lo confesó todo. O lo que él creía que era todo. Lo mío con Isabel empezó hace 6 meses. Ella vio en mí un potencial que tú nunca viste, dijo, esperando una reacción que no llegó. Carmen estaba vulnerable. Necesitaba apoyo emocional, no soluciones en una hoja de cálculo. Lucía me aporta pasión, espontaneidad. Y Ana. Ana admira mi experiencia de una forma que va más allá de lo profesional. Escuché su inventario de infidelidades. Cada mujer, al parecer, llenaba un vacío que mi supuesta frialdad había creado. Cada mentira, una justificación. Luego, sacó su teléfono. Incluso tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Quieres ver lo que tus amigas piensan de ti? Preguntó, con un brillo cruel en los ojos. No necesité verlo. Ya sabía lo que pensaban. Pero él insistió. Me enseñó la pantalla. El nombre del grupo era La Corte de la Reina de Hielo. Lo que él no sabía era que, con ese gesto, no me estaba humillando. Me estaba entregando más datos. Más confirmación. Más motivos. Al día siguiente, comencé a tejer mi red. Con hilos invisibles, pero increíblemente fuertes. El café con Carmen fue el primer movimiento. Nos sentábamos en la misma cafetería de siempre, cada semana. He estado investigando unos patrones curiosos en las reclamaciones de seguros de salud, le comenté, removiendo mi cortado. Una amiga descubrió la infidelidad de su marido así. Se dio cuenta de unos patrones de facturación extraños. Al parecer, ciertos medicamentos pueden ser muy reveladores. La mano de Carmen, que sostenía su taza, tembló ligeramente. Solo un instante. Pero lo vi. Qué terrible para tu amiga, tartamudeó. Oh, no. Ahora está agradecida, repliqué, mirándola a los ojos. Dice que los datos nunca mienten. Incluso cuando la gente sí lo hace. En la clase de yoga del lunes, me coloqué justo detrás de Lucía. A mitad de una postura de equilibrio especialmente difícil, dije en voz alta, para que toda la clase pudiera oír. He empezado a invertir en criptomonedas. Los rendimientos son fascinantes, si entiendes los patrones. Lucía se tambaleó. Casi pierde el equilibrio. ¿Criptomonedas? Dijo, con la respiración entrecortada. Eso parece muy complejo. Te sorprendería lo que una puede aprender cuando presta atención, respondí, manteniendo mi postura del árbol perfectamente inmóvil. Ricardo piensa que estoy demasiado centrada en inversiones tradicionales, pero he estado construyendo una cartera bastante considerable. A veces, los movimientos de dinero más inteligentes son los que nadie ve venir. El último hilo lo tejí esa misma noche. Ana me llamó para un asunto de impuestos. Su voz sonaba falsamente alegre. De hecho, Ana, quería preguntarte algo, la interrumpí. Es sobre la fiscalidad de las criptomonedas. Mi cartera ha crecido, sustancialmente. Y quiero asegurarme de que todo se declara correctamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso. Ricardo no sabe el alcance total de esto. Quería que fuera una sorpresa para nuestro aniversario. ¿Cómo de sustancialmente estamos hablando? Preguntó finalmente, con un hilo de voz. Oh, lo suficiente como para que haya estado considerando crear una sociedad limitada para proteger los activos.
Ya sabes, el tipo de estructura que sobrevive a grandes cambios en la vida. Hice una pausa, dejando que las palabras hicieran su efecto. Divorcios, por ejemplo. El silencio que siguió fue aún más profundo. La red estaba tejida. Las semillas de la duda y el miedo estaban plantadas. Solo tenía que esperar a que germinaran. Queridos oyentes, esta historia de Elena nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, la mente puede ser nuestra arma más poderosa. ¿Alguna vez han sentido que subestimaban su capacidad, o que la paciencia era clave para un gran plan? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Elena? Déjenmelo saber en los comentarios. Vuestras historias también nos inspiran a todos. El martes por la mañana, mientras revisaba los protocolos médicos que Laura me había enviado, sonó el teléfono. Era mi madre, Pilar. Tenía ese tono de voz particular, ese que significaba que llevaba días dándole vueltas a algo antes de decidirse a llamar. Elena, cariño, ¿está todo bien? Preguntó. Te noto distinta últimamente. Solo estrés del trabajo, mamá, respondí, minimizando la ventana de la hoja de cálculo que mostraba los patrones de viaje de Ricardo cruzados con los horarios de las otras. Los informes de fin de trimestre han sido especialmente complejos. Hubo una pausa. Podía imaginarla en su cocina, con el teléfono sujeto entre el hombro y la oreja mientras preparaba algo. Las mujeres de nuestra familia tenemos una forma de manejar el estrés, dijo finalmente, y su voz sonó firme, como la roca. No nos rompemos, cariño. Nos doblamos y esperamos. Y cuando llega el momento adecuado, golpeamos 2 veces más fuerte. Mi madre nunca había necesitado algoritmos para detectar una mentira. Lo llevaba en la sangre. Recuerdo cuando tu padre pensó que podía ocultarme sus apuestas, continuó, como si hablara del tiempo. Le dejé pensar que yo no sabía nada. Durante 3 meses. Mientras tanto, lo documenté todo. Cada recibo, cada retirada de dinero. Cuando finalmente lo confronté con las pruebas, no tuvo espacio para maniobrar. A veces, hija, la mejor estrategia es dejar que crean que están ganando. Justo hasta el momento en que se dan cuenta de que ya han perdido. Colgué el teléfono con una nueva sensación de calma. No estaba sola en esto. Llevaba en mis venas la sabiduría de generaciones. Al día siguiente, mi hermana Clara apareció sin avisar. Traía café y lo que ella llamaba su intuición de hermana. Me encontró en el despacho, rodeada de monitores que mostraban gráficos y tablas. Ricardo parece distraído, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Y tus amigas están raras. Carmen prácticamente huyó cuando me vio en el supermercado. Todo el mundo está estresado por el evento de bienestar, dije, sin apartar la vista de la pantalla. Estaba ejecutando las últimas transferencias. Era la parte final de mi fortificación financiera. Durante toda la semana, había estado moviendo mis activos. Criptomonedas a carteras de hardware, estableciendo fideicomisos, creando barreras legales que sobrevivirían a cualquier asalto. Los 3.880.000 euros estaban ahora completamente a salvo. Eran intocables. Clara me estudió con los mismos ojos penetrantes de mi madre. ¿Sabes? Cuando Daniel me engañó, lo supe durante 3 meses antes de decir nada, confesó en voz baja. La espera fue la parte más difícil. Pero también fue cuando me sentí más poderosa. Sabiendo algo que él no sabía que yo sabía. Finalmente, levanté la vista de mis pantallas y la miré. Daniel era un idiota, dije. Ella asintió lentamente. Sí. Y Ricardo también lo es. Se levantó y me besó en la coronilla. Sea lo que sea que estés planeando, recuerda que tienes respaldo. Las mujeres de nuestra familia permanecemos unidas. Esa noche, me reuní por última vez con Laura Jiménez.
Nos encontramos en una pequeña oficina que yo había alquilado en el centro, bajo el nombre de la sociedad limitada que usaba para mis operaciones. Un espacio anónimo, funcional. Nuestro cuartel general. Laura había reunido a su equipo. Eran profesionales excelentes, todos ellos castigados por ser honestos en un sistema que recompensa el engaño. Estaba la doctora Teresa Vidal, una médico de urgencias a la que habían marginado por denunciar un fraude de seguros en su antiguo hospital. Ella supervisaría las pruebas. Cuando la gente oculta algo importante, nos explicó la doctora Vidal, sus cuerpos llevan la cuenta. El estrés de mantener el engaño crea respuestas fisiológicas medibles. Simplemente seremos exhaustivos en nuestra documentación. También estaba Marcos Sánchez, un técnico de laboratorio que perdió su puesto por negarse a alterar informes de contaminación. Él procesaría las muestras de sangre. Los números no mienten, dijo Marco con una intensidad silenciosa. La gente sí. Pero los números, nunca. Revisamos los protocolos por última vez. Cada detalle estaba calculado. El equipo de análisis, calibrado para detectar exactamente lo que esperábamos encontrar. Hormonas del estrés elevadas. Marcadores de ansiedad. Las firmas biológicas de la mentira bajo presión. Lo hermoso de las pruebas médicas legítimas, Elena, dijo Laura, mientras guardábamos los documentos, es que todo es completamente legal y éticamente sólido. Estamos siguiendo cada protocolo, cada directriz. Asentí, cerrando mi portátil tras confirmar la última transferencia. Todo estaba en su sitio. El dinero, seguro. El plan, listo. El equipo, preparado. Simplemente estamos siendo muy exhaustivos en nuestro análisis, continué su frase, con una media sonrisa. Queremos que los datos cuenten su historia completa. Laura me miró, y por primera vez vi algo parecido a la preocupación en sus ojos. ¿Estás lista para mañana? Me puse de pie, recogiendo mi bolso. La migraña que había fingido durante días se había transformado en una claridad cristalina. He estado lista desde el momento en que me enseñó ese grupo de WhatsApp, Laura. He estado lista toda mi vida. La mañana del 28 de abril llegó con un sol radiante, casi cruel en su perfección. Me puse detrás de Ricardo mientras él se miraba en el espejo, y le ajusté el nudo de la corbata. Era un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de los años. Mis dedos trabajaron la seda con la misma precisión de siempre. Él, completamente ajeno a que aquella sería la última mañana de la vida que había construido con tanto cuidado. «Vas a hacerlo genial hoy», le dije, alisando el cuello de su camisa. Mi voz sonó calmada, casi cálida. Esta iniciativa de bienestar te destacará en la empresa. Él tomó mis manos y las apretó contra su pecho. Un gesto que, para cualquier espectador, parecería de afecto. «Sabes, Elena, has estado diferente últimamente», dijo, estudiándome en el reflejo. Más tranquila. Más comprensiva. Isabel piensa que finalmente has encontrado tu lugar. Mi lugar. Como si yo fuera un mueble que por fin habían conseguido colocar en el rincón correcto de sus vidas. Sonreí. Una de esas sonrisas mías, que podían significar cualquier cosa. O nada en absoluto. He estado pensando mucho sobre cuál es mi lugar, sí, respondí. El trayecto hasta la sede de la empresa duró 23 minutos. Ricardo los pasó repasando sus notas, murmurando frases sobre la responsabilidad corporativa. Yo los pasé repasando contingencias en mi cabeza. El tráfico de la mañana se movía en patrones predecibles. Como todo lo demás que había cartografiado. Al llegar, el edificio bullía con una energía orquestada. Isabel Gallardo había transformado la planta principal en un escaparate de salud que probablemente costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Mesas de registro, voluntarios sonrientes.
Una farsa impecable. Carmen nos recibió en la entrada, vestida con ropa deportiva que gritaba, soy Cara, pero intento que no se note. Me cogió del brazo con una familiaridad ensayada. Elena, ¿no es emocionante? Vamos a mejorar la vida de la gente. La ironía de sus palabras era casi dolorosa. Iba a cambiar vidas, sí. Pero no como ella esperaba. Vimos a Lucía flotando entre la gente, con sus túnicas de diseño y sus pulseras de cristales curativos. Juntó las palmas de las manos en un gesto de Namaste al verme. La energía aquí es absolutamente transformadora, dijo. Ya puedo sentir las vibraciones positivas. Las vibraciones pueden ser muy reveladoras, le contesté, devolviéndole el gesto con una imitación perfecta. A veces nos muestran cosas que no esperábamos ver. Ana, cerca de la entrada, repartía folletos sobre bienestar financiero. Me llamó con un entusiasmo que no le llegaba a los ojos. Elena, tengo aquí unos materiales que te interesarán sobre cómo maximizar las deducciones fiscales relacionadas con la salud. Qué considerada, Ana, dije, aceptando un folleto que nunca leería. Aunque creo que, después de hoy, puede que todos tengamos que reconsiderar nuestra planificación financiera. El área de los reconocimientos médicos estaba organizada con precisión militar. El equipo de Laura se movía con una eficiencia silenciosa. La doctora Teresa Vidal supervisaba el puesto de extracción de sangre, con una expresión profesionalmente neutra. Ricardo fue primero. Por supuesto. Tenía que dar ejemplo. Se remangó la camisa con la confianza de quien no tiene nada que ocultar. Mi último chequeo anual fue perfecto, le dijo al técnico, lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Tensión de un atleta. La salud física es solo un componente, dijo la doctora Vidal, sin mirarlo, mientras ajustaba la goma en su brazo. Nuestro cribado incluye marcadores de estrés y niveles hormonales. Se sorprendería de lo que un panel sanguíneo completo puede revelar. Isabel Gallardo pasó el control cerca de mí. Hablaba nerviosamente con el técnico sobre su dieta y sus hábitos. No he fumado en 3 años, y mis niveles de estrés son los más bajos desde, se detuvo, mirándome de reojo. Desde mi divorcio. El estrés es interesante, comentó la doctora Vidal, etiquetando las muestras de Isabel con un cuidado meticuloso. La gente a menudo cree que lo está manejando bien. Pero los marcadores biológicos pueden contar una historia diferente. El cuerpo lleva la cuenta, incluso cuando la mente cree que está ganando. Lucía se acercó a su turno con una calma teatral, anunciando a quien quisiera escuchar que estaba, básicamente, a prueba de estrés. Los biomarcadores pueden cambiar rápidamente, respondió el técnico, extrayendo su sangre con una precisión suave. Especialmente cuando las circunstancias de la vida cambian inesperadamente. Mientras Ana esperaba, sacó el móvil para calcular las implicaciones fiscales de los chequeos. Aunque supongo que eso dependerá de lo que revele el cribado, dije por lo bajo, como si pensara en voz alta. Ella me oyó. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla. Cuando terminaron los análisis iniciales, encontré a Ricardo cerca de la mesa de bebidas, recibiendo felicitaciones. Isabel estaba a su lado, con la mano apoyada en su brazo en un gesto de posesión casual. Las pruebas parecían muy exhaustivas, comenté, cogiendo una botella de agua. Más de lo que esperaba. La sonrisa de Ricardo vaciló. Esa es la idea. Una evaluación completa. Solo espero que los resultados de todos salgan bien, continué, con un tono conversacional. Leí un artículo sobre cómo estos cribados en empresas a veces revelan condiciones inesperadas. Cosas que la gente ni siquiera sabía que tenía. La mano de Isabel se tensó en el brazo de Ricardo. ¿Qué tipo de condiciones? Preguntó. Oh, varias cosas, dije, dando un sorbo de agua. Trastornos relacionados con el estrés, desequilibrios hormonales.
El artículo decía que lo más interesante era cómo ciertos marcadores biológicos podían indicar factores del estilo de vida. Hice una pausa, mirándolos a ambos. Las infidelidades, por ejemplo, crean patrones de estrés específicos. Al parecer, mantener un engaño desencadena respuestas fisiológicas medibles. El silencio que siguió fue denso. Pesado. La mandíbula de Ricardo se tensó. La sonrisa profesional de Isabel se quedó congelada. Al otro lado de la sala, Carmen dejó caer su teléfono. El golpe del plástico contra el suelo de baldosas resonó en el repentino silencio, atrayendo todas las miradas. Pero estoy segura de que eso no es relevante aquí, añadí, con la voz tan ligera como el sol de primavera que entraba por los ventanales. Después de todo, esto trata de bienestar. No de secretos. Los 3 días que siguieron al evento de bienestar fueron extrañamente silenciosos. Era una calma tensa, artificial, como el aire quieto que precede a una gran tormenta. Ricardo iba a trabajar cada mañana. Me besaba en la mejilla con la misma precisión mecánica de siempre y fingía que todo iba bien. Pero yo lo veía. Veía cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos. El ligero temblor en sus manos cuando creía que yo no estaba mirando. La forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Él y sus cómplices estaban esperando. Y el miedo, como un veneno lento, empezaba a hacer efecto. Yo, mientras tanto, continué con mis rutinas. Mi café a las 5:30. Mis algoritmos. Mis hojas de cálculo. La paciencia, como me había enseñado mi madre, era mi mayor fortaleza. Yo no tenía miedo de la tormenta. Yo la había convocado. Y el lunes por la mañana, la tormenta por fin estalló. La primera ficha de dominó en caer fue Carmen. A las 10 menos cuarto de la mañana. Lo sé porque a las 10 menos 25, ella había publicado una foto en sus redes sociales. Un primer plano de su rostro sereno, con una frase sobre la importancia de la sanación interior. Dirigía su grupo de terapia matutino. 2 minutos después, esa serenidad se hizo añicos. Laura me envió más tarde la grabación de la cámara de seguridad de la sala de espera de su consulta. Era una imagen sin sonido, pero no hacía falta. Se veía a Carmen en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro, antes tan compuesto, perdió todo el color. Sus pacientes, al otro lado de la puerta de cristal, la observaban. Veían a su guía emocional, a la mujer en la que confiaban sus ansiedades, desmoronarse en tiempo real. Gesticuló frenéticamente a su asistente. Cancela todo. Emergencia familiar. Situación médica. Luego, salió corriendo del edificio, dejando a sus pacientes confundidos y abandonados. La sanadora necesitaba ser sanada. La segunda ficha fue Lucía. Su retransmisión en directo de meditación guiada comenzaba, como cada lunes, a las 10:30. 12.000 seguidores sintonizaron, esperando su dosis semanal de tranquilidad. En su lugar, presenciaron un espectacular derrumbe. La llamada entró a los 15 minutos de sesión. Estaba guiando un ejercicio de respiración sobre soltar lo que ya no nos sirve. Pero había olvidado silenciar su propio teléfono. La primera grieta en su fachada perfecta. Necesito atender esto, le dijo a su audiencia. A veces, el universo nos envía mensajes urgentes. El universo, ciertamente, le envió un mensaje. Sus seguidores vieron en directo cómo la compostura de su gurú se rompía como una campana de meditación arrojada contra el hormigón. ¿Qué quiere decir con preocupaciones serias? No lo entiendo. Yo no tengo estrés. Yo enseño a la gente a eliminar el estrés. Caminaba frenéticamente por su estudio, olvidando por completo que seguía en directo. La sección de comentarios explotó.
Alguien grabó la pantalla. En cuestión de horas, el vídeo circularía por Internet. Pero en ese momento, Lucía estaba demasiado aterrada como para preocuparse por su reputación digital. Ana recibió su llamada a las 11:15. Estaba en su oficina, en medio de la preparación de una declaración de impuestos crucial para su cliente más importante, una multinacional líder con un plazo de entrega esa misma tarde. Su asistente me contó después lo que pasó. Ana simplemente se levantó de su escritorio, dijo las palabras «emergencia médica» y se marchó. Dejó los documentos confidenciales del cliente abiertos en su pantalla. El ordenador, desbloqueado. La declaración, incompleta. Una negligencia profesional que, en el sector financiero, equivale a un suicidio laboral. La última en caer, a las 12 del mediodía, fue la reina Isabel Gallardo. Estaba en una reunión trimestral con los inversores. En medio de la presentación de los beneficios previstos, su asistente la interrumpió. Una llamada médica urgente que no podía esperar. Los miembros del consejo la vieron a través de las paredes de cristal de su despacho. Vieron cómo caminaba de un lado a otro, cómo su postura de poder se desvanecía. Vieron cómo sus manos temblaban mientras agarraba el teléfono. Cuando regresó a la sala de juntas 5 minutos después, parecía otra persona. «Les pido disculpas», anunció, y su voz se quebró al decir la palabra «médica». «Necesito atender una situación médica de inmediato. Tendremos que reprogramar la reunión». Los inversores se miraron, preocupados. En el mundo corporativo, los directores ejecutivos no abandonan reuniones así. A menos que haya ocurrido una catástrofe. Una hora después, los rumores sobre la salud de Isabel ya estaban afectando al precio de las acciones. La llamada de Ricardo llegó a las 12:30. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando tranquilamente mi cartera de inversiones en el portátil. Su nombre apareció en la pantalla. «Elena, tenemos que ir al hospital». «¿Ahora?» Su voz temblaba, apenas contenida. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», pregunté, con una calma deliberada. «Son los resultados del cribado. Algo va mal. Ha llamado Carmen, y Lucía, y Ana, y están todas. Tenemos que ir al centro médico Rivera. Inmediatamente». «¿Todas? ¿Quiénes son todas, Ricardo?» Hubo una pausa. Quedó atrapado en su propia red. «Solo, gente del evento. Con resultados similares. Los médicos quieren vernos a todos». «Ya». Cerré mi portátil lentamente, dejando que el chasquido deliberado resonara en el silencio. «Claro, cariño», dije. «Te veo allí». La sala de urgencias del Centro Médico Rivera se convirtió en el escenario de la reunión más incómoda de la historia. A las 2 de la tarde, ya habían llegado todos. Cada uno intentando fingir que no sabía por qué los demás estaban allí. El aire estaba cargado, no solo con el olor a desinfectante industrial, sino con un terror espeso y silencioso. Yo llegué la última. Me senté en una silla de plástico naranja, un poco apartada. Y observé. Carmen estaba en un rincón. Se aferraba a unas cuentas de meditación que, irónicamente, debían de ser de Lucía. Las pasaba por sus dedos con la desesperación de alguien que acaba de descubrir la religión. Su formación como terapeuta no le servía de nada ahora. Estaba más allá de cualquier técnica de autoayuda. Lucía, la gurú de la calma, intentaba practicar ejercicios de respiración. Pero no funcionaban. Cada inhalación parecía atascarse en su garganta. Cada exhalación salía como un sollozo apenas reprimido. La maestra de la respiración que no podía respirar. Ana tenía el móvil en la mano. Su calculadora estaba abierta. Sumaba y restaba cifras sin parar.
Posibles costes médicos, seguros, franquicias. La experta financiera intentando cuantificar un problema que no podía resolverse con matemáticas. Isabel Gallardo, la CEO, caminaba de un lado a otro cerca del mostrador de recepción. Exigía hablar con el responsable. Insistía en que necesitaba atención médica de nivel ejecutivo. Incluso en plena crisis, no podía abandonar su personaje. Aunque el personaje, claramente, la estaba abandonando a ella. Y Ricardo, mi marido, se sentó a mi lado. Su pierna rebotaba sin control, un tic nervioso que nunca le había visto. Sudaba, a pesar del aire acondicionado del hospital. Me miraba a mí, luego a las otras. Y de nuevo a mí. Intentando calibrar si yo entendía la conexión. La cuidadosa coreografía de sus aventuras se había derrumbado en esta torpe y desesperada carrera en busca de atención médica. Todos evitaban mirarse entre sí. Los conspiradores que se habían reído de la reina de hielo en su grupo de chat, ahora ni siquiera podían sostenerle la mirada a sus cómplices. Su alianza, forjada en la mentira, se disolvía en el miedo. A las 3 en punto, la doctora Teresa Vidal entró en la sala de espera. Llevaba una tableta digital en las manos y una expresión de gravedad profesional que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Nos miró a todos, a los 5, uno por uno. Su mirada se detuvo en cada rostro el tiempo justo para que se sintieran incómodos. El tiempo justo para que el corazón les diera un vuelco. Necesito hablar con todos ustedes, anunció, y su voz, tranquila pero firme, cortó el murmullo de la sala. Sobre los resultados de sus pruebas del evento de bienestar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. En mis 20 años de práctica médica, continuó, y ahora su voz parecía la de un juez dictando sentencia, nunca he encontrado resultados como estos en un cribado laboral. Los patrones son, sin precedentes. El terror en la sala se hizo palpable. Podía sentirlo. Podía casi olerlo. La doctora Vidal levantó la vista de su tableta y los miró de nuevo. A Ricardo. A Isabel. A Carmen, a Lucía y a Ana. Su siguiente frase no fue un diagnóstico. Fue una bomba. Necesitamos contactar a todos sus compañeros íntimos de inmediato para realizarles pruebas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Como una nube tóxica. Vi cómo 5 rostros procesaban simultáneamente las implicaciones. Sus secretos, tan cuidadosamente guardados, a punto de volverse catastróficamente públicos. La compostura de Isabel Gallardo se rompió primero. Su mano voló hacia su garganta, como si intentara evitar que un grito se le escapara. Las cuentas de meditación de Carmen cayeron al suelo. El repiqueteo del plástico contra las baldosas resonó en la sala de espera, que de repente se había quedado en un silencio absoluto. Un silencio de muerte. Y en medio de ese silencio, yo permanecí sentada. Inmóvil. La reina de hielo en su trono de plástico naranja, observando cómo los cimientos de sus castillos de mentira se derrumbaban. Por fin. Queridos oyentes del canal Corazones de Millonarios, la red finalmente se ha cerrado sobre ellos. La verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce. Si ustedes todavía me acompañan hasta aquí, les pido un pequeño gesto, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. La presencia de ustedes es el mayor aliento para que yo pueda contarles la última parte, el desenlace de esta historia de traición y justicia. Muchas gracias por escuchar. Yo no tuve que hacer nada más. Mi parte del trabajo había terminado. El resto fue una simple cuestión de causa y efecto. Una reacción en cadena que, una vez iniciada, ya no podía detenerse. Horas después de la escena en el hospital, llegó la primera chispa. Alguien, de forma anónima, filtró una nota a un blog de bienestar llamado El Vigía de la Salud.
El artículo apareció esa misma noche. Estaba cuidadosamente redactado. No mencionaba nombres ni empresas específicas, pero daba suficientes detalles como para que cualquiera que estuviera familiarizado con el publicitado programa de Isabel Gallardo pudiera conectar los puntos. Patrones preocupantes surgen de una iniciativa de bienestar corporativo, titulaba. Fue como arrojar una cerilla a un campo seco. El martes por la mañana, la historia ya corría como la pólvora por LinkedIn y por X. La gente del mundo empresarial, siempre ávida de rumores, empezó a especular. ¿Alguien sabe qué pasó en ese evento de la gran farmacéutica? He oído algo sobre emergencias médicas que involucran a ejecutivos. Mi amigo trabaja allí, dice que la CEO no ha vuelto desde el viernes. La primera en desmoronarse por completo fue Carmen. Sus pacientes, ya perturbados por haber presenciado su crisis del lunes, comenzaron a cancelar sus citas en masa. ¿Cómo confiar tus ansiedades a alguien que parecía más inestable que tú? En su perfil profesional en Internet, donde antes presumía de 5 estrellas y críticas entusiastas, ahora se acumulaban comentarios preocupados. ¿Está bien la doctora Bennett? Busco nuevo terapeuta, esta parece estar teniendo su propia crisis. El Colegio de Psicólogos abrió una investigación por abandono de pacientes. En 10 días, Carmen pasó de ser una terapeuta de éxito a estar desempleada. Su reputación, hecha jirones. El imperio digital de Lucía se derrumbó aún más rápido. La grabación de su crisis en directo se hizo viral, con una eficiencia cruel. Su pánico se convirtió en contenido para cuentas de memes. Cuando tus chakras no están alineados, ponía un titular sobre una imagen de su rostro desencajado. Las marcas con las que colaboraba, la empresa de aceites esenciales, el fabricante de esterillas de yoga, la suscripción de té orgánico, todas le enviaron avisos de rescisión de contrato. Citaban preocupaciones de seguridad de marca y desalineación con los valores de la empresa. Sus 12.000 seguidores la abandonaron. El fraude, la hipocresía, son cosas que Internet rara vez perdona. La destrucción profesional de Ana ocurrió con la fría eficiencia corporativa que ella tanto admiraba. El cliente multinacional al que había abandonado presentó una queja formal ante el Colegio de Censores Jurados. Su empresa llevó a cabo una auditoría interna y descubrió otras irregularidades en su trabajo reciente. La despidieron con causa justificada. Sin indemnización, sin paro. Su nombre, antes sinónimo de meticulosidad, ahora era sinónimo de falta de fiabilidad. Pero la caída más espectacular fue, por supuesto, la de Isabel Gallardo. La reina. La Junta de Accionistas convocó una reunión de emergencia 48 horas después de su visita al hospital. Los inversores exigían explicaciones sobre el comportamiento errático de su CEO. La iniciativa de bienestar, que debía ser un escaparate de liderazgo, se convirtió en la prueba de su mal juicio. El precio de las acciones cayó un 12% en 3 días. La prensa financiera se hizo eco de la historia. El voto del Consejo fue unánime. Destitución inmediata por causa justificada. Pérdida de todas sus opciones sobre acciones no consolidadas. Y un comunicado de prensa, cuidadosamente redactado, sobre la búsqueda de una nueva dirección del liderazgo. Isabel Gallardo, la mujer que había construido su carrera sobre seminarios de empoderamiento, se encontró de repente desempleada e incontratable. Y a Ricardo lo despidieron el viernes. La empresa no podía permitirse tener en sus filas a un vendedor estrella implicado en un escándalo que afectaba directamente a la credibilidad de su ya ex CEO. Su carrera en la industria farmacéutica, la que yo había apoyado durante tantos años, se había acabado. Observé todo esto desde la distancia. Desde la calma de mi casa. No sentía alegría. No sentía placer. Sentía equilibrio. Como cuando un algoritmo complejo finalmente converge y ofrece un resultado limpio y lógico. El universo, o quizás las matemáticas, simplemente estaba reajustando las cuentas. Una mañana,
2 semanas después de su despido, un mensajero entregó un sobre grueso en nuestra puerta. Eran los papeles del divorcio. Ricardo, en un último acto de arrogancia desesperada, había encontrado la energía suficiente para contratar a un abogado conocido por sus tácticas agresivas. Acepté el sobre con las manos firmes mientras Ricardo me observaba desde lo alto de la escalera. Supongo que esperaba lágrimas. O quizás un arrebato de ira. Leí los documentos sentada a la mesa de la cocina, la misma mesa donde le había servido el desayuno durante años. La petición era casi cómica en sus acusaciones. Según su abogado, yo era una esposa, emocionalmente distante, que había priorizado su carrera sobre el matrimonio. Que había fracasado en proporcionar el apoyo emocional adecuado. Que había contribuido a la disolución del matrimonio con mi frialdad y negligencia. Y la parte final, la más audaz, solicitaba una pensión compensatoria. Basándose en mi empleo estable y en su situación médica actual, que afectaba a su capacidad para trabajar. Terminé de leer, di un sorbo a mi café y saqué mi teléfono. No busqué el número de un terapeuta. Busqué el de una cirujana. La abogada Paloma Ruiz no se dedicaba simplemente a gestionar divorcios. Ella los orquestaba como ataques quirúrgicos. Había representado a las esposas de 3 directivos de grandes empresas y nunca había perdido un caso. Cuando nos vimos en la vista inicial, unas semanas después, ella llegó con 3 asistentes que empujaban carros llenos de archivadores. El abogado de Ricardo, sentado junto a él, palideció visiblemente ante el despliegue. Señoría, comenzó Paloma, y su voz tenía esa clase de autoridad que hace que los jueces se inclinen hacia adelante, nos gustaría presentar pruebas de los activos ocultos y las deudas no declaradas del señor Ricardo Thornton. El primer archivador contenía 7 años de registros de operaciones con criptomonedas. Meticulosamente documentados. Cada transacción, con su fecha y hora, verificada. La cartera de 4,5 millones de euros apareció en la pantalla de proyección de la sala como una sinfonía matemática. Todos ellos adquiridos antes del matrimonio o clasificados como propiedad intelectual derivada de algoritmos propietarios, explicó Paloma con calma. Activos completamente privativos según la ley estatal. La taza de café del abogado contrario tembló. Un líquido marrón salpicó su costoso bloc de notas. La boca de Ricardo se abrió y se cerró. Como un pez descubriendo que no puede respirar fuera del agua. El hombre que me había llamado fría estaba aprendiendo que el hielo, a veces, vale más que el fuego. Paloma continuó con precisión quirúrgica. Reveló las deudas de juego de Ricardo en páginas de póker en línea. Ingresos no declarados de comisiones farmacéuticas, disfrazados de honorarios de consultoría. Deudas fiscales que harían salivar a un inspector de Hacienda. Su castillo de naipes financieros se derrumbó en tiempo real. Cada documento, una nueva ráfaga de viento. Además, anunció Paloma, sacando una última carpeta, dado el reciente cese laboral del señor Thornton y sus documentadas obligaciones financieras, creemos que en realidad podría ser él quien deba una pensión alimenticia a mi clienta. No al revés. Las cejas del juez ascendieron hacia su frente. El abogado de Ricardo balbuceó objeciones que sonaban más a preguntas. Ricardo se quedó helado, sentado en su silla. Quizás, por fin, comprendiendo. La reina de hielo no había estado ajena a todo. Había estado calculando el interés compuesto. 6 semanas después, me senté en el despacho de Paloma Ruiz por última vez. El decreto de divorcio reposaba sobre la mesa de caoba que nos separaba. Solo necesitaba mi firma para poner fin a 30 años de matrimonio. Ricardo ya había firmado. Su caligrafía, más temblorosa de lo que nunca la había visto, probablemente había sido estampada desde el dormitorio de su infancia en Castilla-La Mancha, donde ahora residía con sus padres. Él se queda exactamente con lo que aportó al matrimonio, dijo Paloma, deslizándome los papeles. Lo que equivale a aproximadamente 40.000 euros en deudas y una reputación que no se recuperará en esta vida.
Cogí el bolígrafo. Uno sencillo, nada especial. Mi mano permaneció perfectamente firme mientras firmaba mi nombre. Cada letra, formada con la misma precisión que aplicaba a mis algoritmos. Sin temblores. Sin vacilación. Sin pausas dramáticas para la reflexión. Solo la ejecución limpia de una transacción necesaria. Como cerrar una posición que se había vuelto tóxica. Paloma me miró, con una curiosidad más genuina que profesional. ¿Algún remordimiento? Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Uno no se arrepiente de cortar la gangrena, Paloma, respondí. Se arrepiente de no haber reconocido la infección antes. 6 meses después de que mi firma secara la tinta en aquel decreto de divorcio, la vida había adquirido un ritmo nuevo. Un ritmo elegido por mí. Me mudé a un ático en el centro de la ciudad. Un lugar con ventanales que iban del suelo al techo y transformaban la ciudad en un lienzo vivo de luces y movimiento. Pagué al contado. El agente inmobiliario, un hombre acostumbrado a tratar con grandes fortunas, me miró con un nuevo tipo de respeto. El respeto que impone el dinero, no el que se otorga por ser la esposa de alguien. De pie, junto a aquellos ventanales, mi primera noche allí, observé el pulso de la ciudad a mis pies. Durante 30 años, había vivido en las sombras de las afueras, fingiendo ser menos de lo que era para que otros pudieran sentirse más. Ahora, elevada sobre las calles donde había sido invisible, por fin ocupaba el espacio que me había ganado. Mi armario también cambió. Despacio, pero con intención. Los zapatos planos y las blusas de colores neutros fueron reemplazados por piezas de alta costura, ropa del Corte Inglés que se ajustaba no solo a mi cuerpo, sino a mi éxito. La dependienta me reconoció al instante. Dejó de mostrarme las opciones de gama media y empezó a traerme prendas de la suite de compras privada. «¿Ha cambiado?», me dijo durante mi tercera visita, estudiándome con interés profesional. «No solo la ropa. Algo fundamental». «Dejé de fingir que era un mueble», le respondí, probándome un abrigo que costaba más que mi antiguo salario mensual. Luego vino el coche. Un Tesla Model S, de un gris metálico profundo. No porque necesitara demostrar nada, sino porque siempre había querido uno. Y ya no había ninguna razón para negármelo. Mis algoritmos, mis fieles y lógicos compañeros, continuaron su trabajo. Generando rendimientos mientras yo dormía, mientras comía, mientras aprendía a existir como yo misma, en lugar de ser la versión disminuida que alguien tenía de mí. Laura Jiménez se convirtió en una constante inesperada en esta nueva vida. Nos veíamos para tomar café cada jueves por la mañana, en la misma cafetería donde habíamos trazado el primer plan. Nuestras conversaciones evolucionaron. Hablábamos de su posible nueva consultoría, de cómo podría ayudar a otros que, como ella, habían sido castigados por decir la verdad. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, me dijo una mañana. Nos enseñan que la venganza es fea. Que debemos perdonar y seguir adelante. Pero a veces, lo más amable que puedes hacer es exigir responsabilidades. De lo contrario, esa gente simplemente sigue destruyendo a otros. Nos entendíamos de una forma que no requería explicación. La inteligencia no era frialdad. Era la capacidad de ver patrones que otros pasaban por alto o ignoraban. Una tarde de octubre, el aire se había vuelto fresco, y caminábamos hacia un nuevo restaurante del centro para cenar. Hablábamos de su futuro, de mi presente. Y entonces lo vi. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared de un edificio. Cerca del distrito de los restaurantes. Llevaba ropa que reconocí de nuestro matrimonio, pero ahora estaba gastada y sucia. Se había dejado crecer la barba, probablemente pensando que lo disfrazaría. Pero yo conocía esa postura. Esa forma de encoger los hombros cuando se sentía derrotado. A su lado, un trozo de cartón. No necesité leer lo que ponía.
Me detuve. Lo estudié con el mismo desapego con el que habría analizado un dato del mercado. No sentí una oleada de satisfacción por su caída. Ni lástima por sus circunstancias. Ni rabia por lo que había hecho. Nada. Solo la observación neutral de un punto de datos que se había movido de una posición a otra, siguiendo patrones predecibles de causa y efecto. ¿Es ese? Empezó a preguntar Laura, siguiendo mi mirada. Es la probabilidad estadística manifestándose, respondí, reanudando la marcha. Cuando construyes tu vida sobre mentiras, los cimientos acaban por derrumbarse. Es una certeza matemática. Cuando entramos en el restaurante, la luz cálida y el murmullo de las conversaciones nos envolvieron. Y en ese momento, comprendí la verdad de todo lo que había sucedido. La venganza no había sido por ira. No se había tratado de destruirlos. Se había tratado de exactitud. De forzar a la realidad a coincidir consigo misma. De hacer que lo externo se alineara con lo interno. Ellos se destruyeron a sí mismos en el momento en que confundieron el silencio con la debilidad, la precisión con la frialdad, y la paciencia con la estupidez. Yo no había orquestado su caída. Simplemente, les había proporcionado un espejo. Y les había obligado a mirar lo que ya eran. El resto fue simplemente matemática. Tan predecible y neutral como cualquier algoritmo que yo hubiera escrito jamás. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensan de la precisión de su venganza? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que los leo uno por uno. Si esta historia les ha hecho pensar, o les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y por supuesto, suscribirse al canal. Corazones de Millonarios para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, seas tú.